En los escritorios polvorientos de las antiguas bibliotecas, entre pergaminos que susurran secretos milenarios, existe una verdad que la humanidad ha pasado por alto durante siglos. ¿Acaso no es extraño que los textos más antiguos del mundo espiritual revelan constantemente lo mismo que Spinoza descubrió cuando la Iglesia ya llevaba 1000 años controlando la narración? ¿No será que la sabiduría mística, que precedió a todas las religiones institucionales, contenía una comprensión tan profunda de la realidad que los poderosos de cada época sintieron la necesidad de enterrarla bajo capas de dogma y miedo? El filósofo holandés, ese hombre que fue expulsado de su propia comunidad, excomulgado con una maldición tan visceral que sus escritos fueron prohibidos como si fueran veneno, no inventaba nada nuevo, simplemente recuperaba lo que siempre había estado allí, lo que los antiguos maestros habían visto cuando la razón aún no estaba colonizada por las instituciones del poder. Imaginemos por un momento la mente de Baruch Spinoza en aquellos años de soledad y contemplación, en La Haya, donde pulía lentes con la misma precisión con la que examinaba los textos que otros temían tocar. Mientras tanto, la Iglesia Católica celebraba su autoridad universal, los papas se envolvían en terciopeles y oro, y los teólogos repetían catecismos como autómatas que jamás habían sentido una pregunta genuina en el alma. Pero allí, en ese cuarto oscuro donde Spinoza trabajaba, algo radical ocurría, un encuentro entre la razón más pura y la mística más antigua. Porque Spinoza no era un enemigo del espíritu, era un enemigo del engaño espiritual. ¿No es eso exactamente lo que la institución religiosa nunca podría perdonar? Los textos antiguos que Spinoza estudió con obsesión febril, los escritos del Talmud, que devoraba como si buscara rescatar algo de su tradición judía antes de que fuera completamente domeñada, las filosofías griega y medieval que diseccionaba sin piedad, todos ellos apuntaban hacia la misma verdad radical, que el mundo no está dividido entre lo espiritual y lo material, entre lo divino y lo profano, sino que existe una realidad única, monista, donde todo es manifestación de una única sustancia infinita que algunos llaman Dios, otros llaman naturaleza. ¿Y no es precisamente esto lo que las tradiciones místicas antiguas habían intuido? ¿No es esto lo que los cabalistas hebreos susurraban en sus círculos secretos? ¿No es esto lo que los filósofos presocráticos proclamaban antes de que Platón dividiera el mundo en dos reinos irreconciliables? Cuando Spinoza afirmaba que Dios es la naturaleza, que Dios no es un ser antropomórfico que recompensa y castiga desde las nubes, sino la totalidad misma del ser y el existir, estaba diciendo algo que la Iglesia jamás podría tolerar porque atacaba el fundamento mismo de su poder. Porque si Dios es la naturaleza, entonces toda la arquitectura de pecado y redención, de culpa y confesión, de autoridad clerical y salvación mediada por sacramento, se desmorona como un castillo de naipes. ¿Quién necesita un intermediario entre el alma y Dios si Dios es la existencia misma? ¿Quién necesita temer el infierno si comprende que el verdadero infierno es la ignorancia y la verdadera salvación es el conocimiento? Pero Spinoza no llegó a estas conclusiones en un vacío intelectual. Miraba hacia atrás, hacia los antiguos, y descubría que ellos ya sabían. Los neoplatónicos, quienes hablaban de la emanación del uno, los sufíes, quienes experimentaban la aniquilación del ego en lo infinito, los cabalistas, quienes contemplaban los niveles de existencia emanando de la divinidad, los hindúes, con su comprensión del Brahman como la realidad última e impersonal. Todos ellos, en sus respectivos lenguajes y contextos, señalaban hacia esa misma intuición que Spinoza elevaba al nivel del rigor filosófico más implacable, que la separación que experimenta la conciencia común entre Dios y el mundo, entre el observador y lo observado, entre el sujeto y el objeto, es una ilusión producto de la ignorancia. ¿No será que toda la religión institucional se ha construido sobre la perpetuación de esa ilusión? Piénsalo detenidamente. ¿Por qué la Iglesia necesitó tanto tiempo y tanto poder para suprimir estas ideas? ¿Por qué, si estas eran simplemente especulaciones filosóficas inofensivas, la institución religiosa más poderosa del mundo occidental gastó recursos y energía en quemar libros, excomulgar pensadores y difamar reputaciones? La respuesta es aterradora en su claridad.
porque Spinoza y los antiguos que lo precedían habían visto algo que desmantelaba completamente el entramado de control mediante el cual la Iglesia mantenía a la humanidad encadenada. No era la verdad lo que la Iglesia temía únicamente, sino las consecuencias de que esa verdad se difundiera. Un pueblo que comprenda su unidad esencial con la naturaleza y con Dios, que reconozca que la divinidad fluye a través de su propia existencia, que entienda que la conciencia es parte del movimiento eterno del cosmos. Ese pueblo ya no necesitaría confesionarios, ya no tremería ante el juicio final, ya no compraría indulgencias para asegurar su salvación. ¿No es esto lo que verdaderamente aterró a la jerarquía eclesiástica? No era que Spinoza propusiera una cosmología alternativa, sino que su propuesta eliminaba el monopolio de la salvación que la Iglesia había ejercido durante casi 2000 años. Si la salvación no es algo que se otorga desde fuera, mediada por un clérigo ungido, sino un proceso de iluminación interna que consiste en comprender la verdadera naturaleza de la realidad, entonces la jerarquía pierde su fundamento. El obispo no es más que un hombre que, como todos los demás, busca comprender lo infinito. El Papa no tiene acceso especial a los designios divinos. La autoridad se desmorona cuando se restaura la democracia del conocimiento. En los antiguos textos que Spinoza excavaba intelectualmente, encontraba esta verdad nuevamente confirmada. Los cabalistas hebreos, quienes tan profundamente influyeron en su educación juvenil, hablaban de la Shekinah, la presencia de Dios que habita en todas las cosas, incluso en lo más bajo, incluso en lo más aparentemente profano. La mística cabalística sostenía que a través de la contemplación correcta y las prácticas meditativas, un ser humano podía ascender a través de los mundos del árbol de la vida y experienciar directamente la infinitud de Dios. ¿No es esto una invitación a la iluminación personal, al conocimiento directo, sin necesidad de mediaciones institucionales? ¿No es esto exactamente lo opuesto a lo que la religión institucional predicaba? Y sin embargo, incluso esta tradición cabalística había sido incorporada, domesticada, transformada en un cuerpo de estudio esotérico que existía bajo el control de rabinos autorizados. Incluso la mística judía había sido parcialmente institucionalizada, sus impulsos liberadores cuidadosamente canalizados hacia formas que no pudieran desafiar completamente el orden existente. Spinoza vio esto claramente. Vio cómo la verdad del misticismo antiguo había sido constantemente capturada y reprogramada al servicio del poder establecido. ¿Y no es eso lo más brillante del mecanismo de control? No es destruir las verdades peligrosas, sino recibirlas, transformarlas, convertirlas en instituciones que perpetúan lo que aparentan cuestionar. Cuando Spinoza rechazó la carrera rabínica que su comunidad esperaba que siguiera, cuando se negó a aceptar los dogmas tal como se los presentaban, estaba diciendo algo radical, que la verdad mística antigua no necesitaba la intermediación de ninguna institución religiosa contemporánea, que los antiguos maestros habían visto con claridad y que esa claridad era accesible a cualquier mente dispuesta a pensar sin ataduras. Esto fue el verdadero crimen. No que cuestionara la fe, sino que proclamaba que la verdadera fe solo podía existir a través de la comprensión racional. Que el dogma y la razón no solo eran compatibles, sino que el dogma era simplemente razón congelada, petrificada, muerta. Considera el impacto de esta proposición sobre aquellos que mantenían las estructuras de poder religioso. Durante siglos habían construido una dicotomía falsa: fe versus razón, intuición versus intelecto, espíritu versus materia. Esta dicotomía les servía porque permitía mantener el mundo divino en el ámbito de lo irracional, de lo misterioso, de lo que solo podía ser comprendido mediante la revelación autorizada. Pero Spinoza venía a destruir esa dicotomía y decía: no, la verdadera divinidad es perfectamente racional. De hecho, la razón es el espejo del pensamiento divino mismo. Cuando el ser humano rastrea las conexiones causales del universo, cuando comprende las leyes que gobiernan la naturaleza, cuando sigue el hilo de la lógica hasta sus conclusiones más profundas, está participando directamente en el acto divino de autoconocimiento. La religión institucional de la época simplemente no podía permitirse este mensaje. ¿Qué ocurriría si los campesinos, los artesanos, las mujeres,
Todos aquellos a quienes la Iglesia mantenía en la ignorancia supina comprendieran que podían, mediante el ejercicio de la razón, acceder directamente a la verdad divina. ¿Qué ocurriría si el comerciante holandés tan inteligente realizaba que su inteligencia, su capacidad de ver conexiones y comprender la lógica del mercado era exactamente la misma facultad que podía conducirlo a la iluminación espiritual? ¿Qué ocurriría si la mujer considerada inferior por la teología cristiana medieval descubriera que su razón era tan divina como la del cardenal? Por eso la respuesta fue el silencio forzado, la excomunión, la prohibición de sus obras, porque no era que Spinoza propusiera una alternativa teológica más dentro del espectro de las posibilidades reconocidas. Era que había destruido el escenario mismo dentro del cual la disputa teológica podía ocurrir. Había mostrado que la verdadera naturaleza de Dios y del universo no era un asunto de fe versus fe, sino de comprensión racional versus ignorancia. Y la ignorancia, como siempre, necesitaba defenderse mediante la coerción. Ahora bien, en este momento del relato, imagina que tomas pausa, que dejas a un lado la lectura por un instante. Donde quiera que estés en este mundo, en cualquier ciudad, bajo cualquier cielo, en cualquier hora del día o de la noche, estos pensamientos viajan hacia ti a través del tiempo y del espacio. ¿No sientes la invitación latente en cada palabra? Si este mensaje te toca de alguna manera, si encuentras en estas reflexiones algo que resuena con tu propia búsqueda de verdad, te invitamos a escribir en los comentarios el país y la ciudad donde estás leyendo estas palabras y cuál es la hora exacta donde te encuentras. Porque en esa geografía distribuida de almas, buscando comprensión, hay algo sagrado. Hay una comunidad invisible de pensadores que, como Spinoza, se rehúsan a aceptar las mentiras cómodas. Y si este conocimiento te ha impregnado, si sientes que hay verdad en estas palabras, te pedimos algo más, que compartas esta reflexión con un amigo cercano, alguien en quien confíes, alguien a quien creas que también está buscando. Hazlo con la intención de que las bendiciones de la comprensión mutua fluyan hacia sus familias, que el conocimiento se propague como lo hace la luz, sin pedir permiso, sin temor a las autoridades que siempre temen lo que no pueden controlar. Porque lo que Spinoza hizo, fundamentalmente, fue revelar algo que los poderes institucionales jamás podrían silenciar completamente. Que la verdad antigua, la que los místicos intuyeron, la que la razón confirma, la que la naturaleza misma proclama constantemente, es más fuerte que cualquier prohibición, es más fuerte que cualquier excomulgación, es más fuerte que cualquier hoguera inquisitorial. La verdad tiene una propiedad inquietante. No puede ser asesinada, puede ser suprimida, pero no destruida. Puede ser olvidada temporalmente, pero está inscrita en la estructura misma del universo. Spinoza comprendió que los antiguos lo habían visto, y que él, como filósofo moderno armado de rigor lógico, podía demostrar lo que ellos solo habían podido intuir. En el corazón de la segunda parte de este relato, donde el conflicto entre fe y razón alcanza su expresión más pura, es necesario descender más profundamente en el entendimiento de cómo el miedo, no la fe genuina, se convirtió en el motor secreto de toda religión institucional, porque aquí está lo verdaderamente herético de Spinoza. Él no negaba la experiencia espiritual, no negaba que la mente humana pudiera tocar algo trascendente. Lo que negaba, y esto es lo que genuinamente perturbó a sus contemporáneos, era que esa experiencia necesitara de la mediación de la Iglesia. Peor aún, demostraba que la Iglesia había pervertido sistemáticamente la experiencia espiritual al envolverla en miedo. ¿Qué diferencia existe entre una verdadera relación con lo divino y una relación basada en el temor a un Dios vengador que castiga en la eternidad? La diferencia es precisamente la que separa la libertad de la esclavitud. ¿Acaso no es obvio que un ser humano que actúa moralmente porque genuinamente comprende la interconexión de todas las cosas y desea preservar esa armonía, es fundamentalmente diferente de un ser humano que se comporta moralmente porque teme el castigo divino? El primero es el acto de un alma libre, de una razón iluminada que elige el bien porque lo ve como tal. El segundo es el acto de un esclavo que obedece porque ha sido entrenado a través del condicionamiento del miedo. Spinoza lo expresaba de manera que resultaba casi ofensiva en su claridad.
La Iglesia había construido un sistema de control mediante la manipulación psicológica. Había tomado la experiencia de asombro y misterio que los antiguos maestros consideraban el camino a la iluminación y la había transformado en un mecanismo de culpabilidad y dependencia. El pecado original de Adán, ese relato brillante de manipulación narrativa, se convirtió en el instrumento perfecto. Porque si toda la humanidad nace culpable, si existe una deuda primigenia que no se puede pagar mediante las propias acciones, entonces existe una dependencia perpetua del sistema salvífico que solo la Iglesia ofrece. Es un mecanismo de dominio tan elegante, tan devastador en su efectividad, que apenas se puede imaginar que haya sido diseñado de manera consciente. Y sin embargo aquí está Spinoza, este pequeño hombre que pulía lentes, viéndolo todo con una transparencia que resultaba casi insoportable. Cuando Spinoza examinaba los textos antiguos con la severidad de un cirujano, descubría algo que los teólogos medievales han hecho todo lo posible por ocultar, que los propios padres de la Iglesia, Agustín, Jerónimo, Ambrosio, todos ellos habían sido intelectuales de primera categoría y que su versión del cristianismo era precisamente una versión diseñada para servir a los intereses políticos del Imperio Romano. Constantino no abrazaba el cristianismo porque la verdad mística de Cristo lo había tocado profundamente. Abrazaba el cristianismo porque se daba cuenta de que era el mecanismo de control social más efectivo que había visto en su vida, una religión que prometía recompensas en el más allá por la obediencia en esta vida, que predicaba la renuncia al poder terrenal mientras solidificaba el poder institucional de la Iglesia. Era demasiado valiosa para dejar pasar. ¿No es esto lo que el historiador perspicaz debe ver? Que la religión occidental, al menos en su forma institucional, no emergió orgánicamente de la genuina experiencia mística de los primeros seguidores de Jesús, sino que fue sistemáticamente transformada por figuras como Constantino y Teodosio en un aparato de Estado religioso. Los heréticos posteriores, los que la Iglesia persiguió sin piedad, a menudo estaban simplemente tratando de recuperar esa experiencia mística original. Los cátaros, los waldenses, los husitas, todos ellos tenían en común un impulso: regresar a la sencillez y la autenticidad. Y la Iglesia no podía permitirlo, porque cualquier regreso a lo original amenazaba con exponer toda la arquitectura de corrupción que se había construido. Spinoza vio claramente que la verdadera religión, si es que tal cosa existe, debe ser la religión de la razón. No porque la razón sea fría o mecánica, sino porque la razón es el camino por el cual la mente participa en la estructura lógica del universo mismo. La verdadera fe es la comprensión de que uno es parte de un todo infinito, la participación consciente en el movimiento eterno de la naturaleza divina. No es creer proposiciones absurdas porque una autoridad te las impone. No es temblar ante la idea del castigo eterno. No es comprar perdones o hacer penitencias. Es comprender. Y aquí Spinoza se encontraba en una extraña posición. Era, por herencia y educación, parte de la tradición judía. Pero la tradición judía, al menos en la forma que existía en el siglo XVII, también había desarrollado sus mecanismos de control. Aunque no poseía el poder político de la Iglesia Católica, la comunidad rabínica ejercía un control intenso sobre sus miembros. La Torá había sido interpretada durante siglos, y esas interpretaciones se habían cristalizado en leyes, costumbres, tradiciones. Para cuestionar cualquiera de ellas era exponerse a la condenación, al ostracismo. Cuando Spinoza comenzó a hacer preguntas que los rabinos consideraban inaceptables, cuando empezó a publicar sus ideas, la comunidad judía de Ámsterdam no vaciló. Lo expulsaron, lo excomulgaron y lo hicieron con una maldición tan severa que era prácticamente una condena a muerte social. En el Talmud mismo, ese texto que Spinoza había estudiado profundamente como joven, existen historias de personas que cuestionar demasiado las formas establecidas. Hay una tradición, aunque nunca fue oficializada, de los 4 que entraron en el Pardes, el jardín de las percepciones místicas. De estos 4 sabios que alcanzaron los más altos niveles de comprensión mística, uno se volvió loco, otro murió, uno se convirtió en hereje. Solo uno, el rabino Akiva, supuestamente emergió sin daño,
La lección que se transmite a través de generaciones es clara. Hay límites para lo que puedes pensar, incluso en la búsqueda de la verdad. Ir demasiado lejos es peligroso. Pero Spinoza decidió ir demasiado lejos de todos modos. ¿Qué significa esta decisión? ¿Qué significa que un hombre joven, criado en la tradición, educado para ser rabino, dotado de inteligencia excepcional, decidiera deliberadamente desafiar a los guardianes de esa tradición? Significa que había visto algo, había visto que la verdad que se oculta es más importante que la comodidad que se busca, que la claridad de la comprensión es más valiosa que la seguridad de la comunidad, que ser un pensador genuino requiere una soledad que la mayoría de los seres humanos no pueden imaginar, porque aquí está el costo real de la verdad. No es simplemente el peligro político o religioso, aunque eso es real. Es la soledad intelectual que resulta cuando comprendes cosas que la mayoría de las personas a tu alrededor son incapaces o no desean comprender. Es la experiencia de estar en una habitación llena de gente que habla un idioma que aparentemente comprendes, pero que significa algo completamente diferente para ellos que lo que significa para ti. Es ver a tus seres queridos enredados en sistemas de pensamiento que sabes, con certeza, son construidos sobre mentiras y no poder hacer nada al respecto porque el acto de mostrarles la verdad los destruiría. Esto es lo que Spinoza soportó. Pulía lentes durante el día, ganando lo suficiente para vivir modestamente, rechazando pensiones que le ofrecían príncipes y monarcas porque sabía que cualquier fuente de patrocinio que no fuera completamente independiente comprometería su pensamiento. Por las noches escribía sobre Dios, sobre la naturaleza, sobre la necesidad lógica del universo. Escribía la Ética, una obra que comenzaba con definiciones y axiomas tan simples que parecían casi triviales, y que luego procedía mediante una lógica implacable a demoler prácticamente todas las suposiciones sobre las que la religión occidental había construido su imperio. ¿Qué era la ética en realidad? Era la aplicación del método geométrico a los asuntos del espíritu. Era una afirmación de que las verdades sobre la naturaleza de Dios y del ser humano podían ser conocidas con la misma certeza que las verdades de la geometría euclidiana. Y si podían ser conocidas de esta manera, entonces toda la tradición de apelación a la autoridad, a la revelación especial, a la tradición sagrada, se colapsaba. La verdad no requería mediadores, solo requería una mente dispuesta a pensar claramente. Pero la verdad que Spinoza presentaba no era simplemente una negación de las creencias religiosas tradicionales, era más radical que eso. Era una afirmación de que el universo es necesario, que no existe libertad de voluntad en el sentido que la mayoría de la gente la concibe, que todo lo que sucede, sucede porque debe suceder, que no existe el azar o la contingencia fundamental. ¿Cómo pueden las personas que creen que son libres para elegir entre el bien y el mal aceptar una filosofía que afirma que no hay tal libertad? ¿Cómo puede funcionar un sistema de responsabilidad moral si todo está determinado? Aquí Spinoza hacía un movimiento brillante. Afirmaba que la verdadera libertad no es la libertad de elegir entre alternativas, sino la capacidad de actuar desde la comprensión de la propia naturaleza. Cuanto más comprendemos las causas que determinan nuestras acciones, cuanto menos somos movidos por pasiones externas que no comprendemos, más libres somos. La esclavitud es estar determinado por causas externas, ignorando que eso está ocurriendo. La libertad es estar determinado por la propia naturaleza, actuando desde la comprensión. ¿No es esto radicalmente diferente de la noción cristiana de libertad? En el cristianismo, la libertad significa la capacidad de elegir entre obedecer a Dios o desobedecer, entre vivir moralmente o caer en el pecado. Pero en Spinoza, la libertad es mucho más profunda. Es la capacidad de comprender tu lugar en el orden infinito de las cosas y de actuar desde esa comprensión. No elegimos ser libres, nos volvemos libres a través de la comprensión, y una vez que lo entiendes, ya no hay conflicto entre libertad y necesidad. Comprendes que tu libertad real consiste en actuar según lo que eres necesariamente, sin resistencia, sin represión, sin culpa. ¿Ves el impacto revolucionario de esto? Si la libertad es comprensión, entonces la culpa es principalmente ignorancia.
Y si la culpa es ignorancia, entonces el único camino genuino a la redención no es el arrepentimiento performativo, no es el sometimiento a una autoridad clerical, sino el aumento del conocimiento. Es la aplicación rigurosa de la razón a los asuntos que más nos importan. Es el cultivo de lo que Spinoza llamaba el conocimiento racional, en contraposición al conocimiento imaginativo, que es la fuente de la mayor parte del sufrimiento humano. ¿Y acaso no es esto precisamente lo opuesto a lo que la Iglesia predicaba? La Iglesia quería que los seres humanos permanecieran en el nivel del conocimiento imaginativo, viendo el mundo a través de las lentes del miedo, la culpa y la necesidad del Salvador es externo. Spinoza quería que los seres humanos ascendieran al nivel del conocimiento racional, donde podían ver con claridad, donde podían comprenderse a sí mismos como parte necesaria del orden infinito. Pero hay más. Spinoza hablaba de un tercer tipo de conocimiento, el que él llamaba conocimiento intuitivo de las cosas singulares bajo la especie de eternidad. Este era el conocimiento místico, el conocimiento que la experiencia espiritual genuina produce. Era la experiencia de la mente, comprendiendo su propia existencia como parte de la infinidad de Dios, no separada, no enfrentada, sino unida. Era lo que los sufíes llamaban fana, la aniquilación del ego. Era lo que los cabalistas buscaban en sus meditaciones sobre los nombres de Dios. Era lo que los budistas llamaban el nirvana. ¿Y no es esto lo más peligroso de todo desde la perspectiva de la Iglesia? Porque Spinoza no solo estaba atacando la credibilidad de las instituciones religiosas, estaba afirmando que la verdadera experiencia mística es accesible a cualquiera que esté dispuesto a pensar clara y profundamente. No requiere ordenación, no requiere educación teológica formal, no requiere la gracia especial de los sacramentos, solo requiere claridad de pensamiento y una cierta disciplina de contemplación. La democracia de la verdad mística era el verdadero terror del orden eclesial. Es por esto que durante siglos, la Ética de Spinoza fue considerada el libro más peligroso de Europa, no porque fuera oscura o difícil de comprender. Era difícil, pero sus conclusiones eran penetrantemente claras. Era peligrosa porque cualquiera que la leyera verdaderamente, que la estudiara no como un catecismo de creencias que simplemente aceptar, sino como una demostración rigurosa, sería liberado. Sería liberado de la culpa irracional. Sería liberado del miedo al castigo divino. Sería liberado de la necesidad de mediadores espirituales. Simplemente a través de la comprensión. No mediante un evento mágico de conversión, sino gradualmente, a través del ejercicio de la razón aplicada a los asuntos que importan. En los textos antiguos que Spinoza frecuentaba intelectualmente, en los fragmentos de Parménides, que hablaba de la necesidad del ser, en Plotino, que describía la emanación del uno, en los maestros sufíes anónimos, cuyas obras circulaban bajo censura, él encontraba nuevamente esta verdad, que el universo es un todo unificado gobernado por la necesidad, que los seres humanos son parte de ese todo, que la verdadera sabiduría consiste en comprender esto. Los antiguos lo sabían, pero no tenían disponible el lenguaje de la lógica moderna para expresarlo de manera que fuera indiscutible. Spinoza proporcionó ese lenguaje. Utilizó el rigor de la geometría euclidiana, el poder de las demostraciones lógicas, para mostrar que las conclusiones de los antiguos maestros no eran especulaciones subjetivas, sino verdades necesarias que se seguían de la naturaleza de la realidad misma. En el clímax de este relato, donde todo converge en una visión que es simultáneamente devastadora y liberadora, debemos confrontar la verdad más profunda que Spinoza reveló y que los antiguos habían intuido, que la verdad no puede ser enterrada para siempre, que no importa cuántas hogueras enciendan, cuántos libros quemen, cuántos pensadores executen, la verdad está inscrita en la estructura fundamental de la realidad y reemergerá constantemente, porque aquí está lo que la Iglesia jamás pudo comprender completamente, que al intentar suprimir la verdad, creaban las condiciones para su reaparición eventual con aún mayor poder. Cada prohibición de un libro es una publicidad inversa. Cada excomunión de un pensador lo convierte en un mártir. Cada negación de una pregunta legítima solo profundiza el deseo de formularla nuevamente. Los antiguos lo habían visto así también. Algunas de las verdades más subversivas de la sabiduría antigua se preservaban precisamente
porque habían sido enumeradas como prohibidas, escondidas en textos encriptados y transmitidas en susurros entre iniciados. Spinoza murió en 1677, a los 44 años, probablemente de tuberculosis, trabajando en una obra que nunca completaría. Y sin embargo, lo que dejó atrás fue una bomba de tiempo intelectual, porque la ética, aunque fue prohibida, aunque fue colocada en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica, aunque fue considerada por muchos intelectuales convencionales como algo demasiado peligroso incluso para ser estudiado, existe como una verdad que puede ser redescubierta. Cada generación de pensadores que la encuentra experimenta algo similar, el reconocimiento de que alguien ha visto claramente, ha pensado sin compromiso, ha seguido la lógica hasta donde realmente lleva sin temblar. ¿Y qué de las antiguas tradiciones que Spinoza recuperó? ¿Qué ocurrió con la sabiduría mística que precedió a todas las instituciones religiosas? Resultó que no podía ser eliminada completamente. Fue incorporada, domesticada, institucionalizada, sí, pero en cada generación había personas que reconocían que lo institucionalizado no era la verdadera cosa, que la mística genuina no estaba en los rituales formales, sino en la experiencia directa, que podías encontrarla en la contemplación silenciosa, en la contemplación de la naturaleza, en la aplicación profunda del pensamiento a las preguntas que importan. En el siglo XIX, la ciencia moderna, construida sobre los fundamentos del pensamiento racional que Spinoza ayudó a liberar, comenzó a revelar que el universo era más maravilloso de lo que la ciencia materialista podría haber imaginado. La física cuántica, tarde en el siglo XX, descubriría que la realidad en su nivel más fundamental tiene propiedades que hacen recordar de manera inquietante lo que los antiguos maestros habían intuido sobre la unidad última de todas las cosas. ¿No es profundamente irónico que la ciencia, que la Iglesia consideraba enemiga de la religión, terminara confirmando algunas de las intuiciones más profundas de la experiencia mística? Porque aquí está la verdad más radical que emerge cuando comprendes completamente a Spinoza y lo entiendes en el contexto de las antiguas tradiciones. Que no existe conflicto verdadero entre la razón más rigurosa y la experiencia más profunda de lo divino. El conflicto que experimentamos es un artefacto de la confusión intelectual, de los sistemas de creencias distorsionados que hemos heredado. Cuando la mente se clarifica, cuando el pensamiento se agudiza, cuando la razón se aplica plenamente, lo que emergen es algo así como la ciencia mística. Es la comprensión de que toda existencia es un proceso de autoconocimiento de una realidad única y infinita. Es la experiencia de participar en ese proceso. ¿No es esto lo que los antiguos conocían? ¿No es esto lo que trataban de comunicar a través de metáforas y símbolos, de rituales y prácticas contemplativas? ¿Que la verdadera religión es el reconocimiento de tu unidad esencial con la infinitud? ¿Que el verdadero conocimiento es el acto de lo infinito conociéndose a sí mismo a través de ti? ¿Que el verdadero bien es vivir en armonía con esto, permitiendo que tu individual acción y pensamiento sea una expresión de la necesidad universal? Y si esto es verdad, entonces la pregunta que debe hacerse a toda institución religiosa es simple. ¿Facilita esta institución el desarrollo de esta comprensión genuina en sus miembros? ¿O es que más bien ella misma un obstáculo? ¿Enseña el culto genuino o el control? ¿Desarrolla la razón o la suprime? ¿Invita a la experiencia mística genuina o la sustituye con sustitutos institucionales? Lo que Spinoza mostró, y lo que los antiguos habían sabido, es que las instituciones religiosas inevitablemente traicionan su propia verdad, no porque los individuos que las componen sean malvados, aunque algunos lo son, sino porque cualquier institución que requiere una membresía, que otorga autoridad a algunos sobre otros, que beneficiarse de la perpetuación de la ignorancia, inevitablemente se corrompe. La estructura misma es corrupta. El único camino genuino es el camino individual de la búsqueda de verdad, guiado por la razón, abierto a la experiencia mística genuina, pero nunca sometido a ninguna autoridad externa. Esto es lo que la verdadera liberación espiritual significa. No salvación mediante un mediador, no redención mediante un acto de fe irracional, no obediencia mediante miedo, sino liberación mediante conocimiento. Comprensión progresiva de tu lugar en el orden infinito de las cosas,
eliminación gradual de las pasiones que surgen de la ignorancia, ascenso a través de los estados de conocimiento hasta experienciar, en la forma que el cerebro humano es capaz, la verdadera naturaleza de tu ser como parte de la divinidad que permea todo. Pero, ¿cuál es el precio de esto? El precio es la soledad de pensar por ti mismo. El precio es el coraje de enfrentar la verdad, incluso cuando es incómoda. El precio es el abandono de las comodidades de la creencia colectiva. El precio es la continua vigilancia contra la tendencia de tu propia mente a buscar refugio en dogmas fáciles, porque los seres humanos en su mayor parte no quieren la verdad. La verdad requiere esfuerzo, requiere vigilancia, requiere tolerar la incertidumbre. Es mucho más fácil creer lo que otros creen, hacer lo que otros hacen, pensar lo que otros piensan. Las instituciones religiosas lo comprenden perfectamente. Esto es por qué trabajan tan duro para que sus miembros no piensen, por qué desconfían de las preguntas, por qué premian la obediencia. Pero ¿acaso no es profundamente inmoral, desde cierto punto de vista, robarle a un ser humano la oportunidad de pensar por sí mismo, de buscar su propia verdad, de desarrollar su propia comprensión? ¿Acaso no es una violencia atroz hacer que un niño pequeño, una mente joven acepte un sistema de creencias sin que se le enseñe a cuestionarlo, a examinarlo, a verificarlo contra la realidad? Spinoza lo pensaba así. Los antiguos lo pensaban así también, aunque a menudo solo se atrevían a compartir sus ideas con estudiantes elegidos en circunstancias seguras, porque la verdad ha sido siempre un peligro para el orden establecido. No la verdad como tal, sino la verdad combinada con la capacidad de cada persona de verificarla y actuar sobre ella. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará con el conocimiento que Spinoza recuperó y transformó? ¿Qué pasará con la sabiduría antigua que continuamente rebrota, que es constantemente redescubierta por aquellos que verdaderamente buscan? La historia sugiere que siempre habrá instituciones que intenten controlarlo, que intenten capturarlo, que intenten usarlo para sus propios fines. Pero también siempre habrá pensadores, una minoría pequeña pero persistente de seres humanos, que se rehusarán a aceptar la versión institucional, que insistirán en pensar por sí mismos, que recobrarán la verdad original en cada generación, porque la verdad, al final, es más fuerte que el poder institucional, puede ser suprimida momentáneamente, pero no puede ser destruida. Está grabada en la estructura de la realidad misma. Tarde o temprano reaparece, a través de un filósofo holandés que pulía lentes, a través de místicos que meditaban en el silencio, a través de científicos que descubrían que el universo era más extraño y maravilloso de lo que la ciencia mecánica podría haber predicho, a través de cualquier ser humano que se atreviera a pensar claramente sobre las cosas que importan. Y esto es el verdadero mensaje que resuena a través de los siglos, desde los antiguos hasta Spinoza, hasta nosotros en este momento, que la verdad no es una posesión que puedas comprar, un regalo que puedas recibir de un superior, una salvación que te sea otorgada. La verdad es algo que debe ser conquistado mediante el esfuerzo de tu propia razón, que debe ser verificado en tu propia experiencia, que debe ser vivido en tu propia vida. Es democrática, en el sentido profundo de que está disponible a cualquiera que esté dispuesto a buscarla honestamente. ¿Cuáles son, entonces, las consecuencias de esta verdad para nosotros en el presente? Si la verdad es que la realidad es unificada, que Dios es la naturaleza, que somos partes necesarias de un todo infinito, que la verdadera libertad es la comprensión, que la verdadera moralidad emerge del conocimiento racional de nuestro ser interconectado, entonces, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos relacionarnos con los demás? ¿Qué aspiraciones deberíamos cultivar? Spinoza lo expresaba así: el ser humano libre aspira a vivir una vida que maximice su potencia de actuar y de pensar. Busca el conocimiento cada vez más amplio de sí mismo y del universo. Ama de manera desinteresada, no esperando nada a cambio, simplemente porque amar de esta manera es participar en la esencia de su ser más profundo. No actúa movido por miedo o culpa, sino por una comprensión clara de lo que es genuinamente bueno. Desea que otros también sean libres, que otros también desarrollen su pensamiento, que otros también experimenten la alegría que emerge de la comprensión. ¿No es esto más elevado, más genuinamente divino,
que cualquier cosa que la religión institucional haya ofrecido? ¿No es esto lo que realmente buscaban los antiguos maestros cuando apuntaban hacia la unidad última de todas las cosas? Que cuando comprendes tu unidad con el infinito, automáticamente comprendes tu conexión con todos los seres. Que cuando experimentas tu propia libertad a través del conocimiento, deseas que todos experimenten lo mismo. Que la verdadera espiritualidad no es retirarse del mundo, sino habitar en él completamente, viéndolo con claridad, amando profundamente, actuando con inteligencia. Esta es la verdad que no puede ser enterrada. Esta es la verdad que emergerá nuevamente en cada generación, porque está basada no en la fe en una autoridad, sino en la estructura de la realidad misma. Está confirmada constantemente por la experiencia de aquellos que verdaderamente la buscan, y es más liberadora, más inspiradora, más profundamente religiosa, en el sentido más auténtico que cualquier dogma institucional. El relato de Spinoza, descubriendo en los antiguos textos la verdad que la Iglesia había tratado de enterrar, es, en última instancia, el relato de cómo la verdad siempre encuentra una manera de manifestarse. Es la historia de un ser humano de coraje extraordinario que se atrevió a pensar sin ataduras, a pesar de todo lo que estaba en juego. Es el recordatorio de que las instituciones no pueden realmente suprimir la verdad, solo pueden retrasar su reconocimiento. Es la invitación abierta a cada ser humano a unirse a esta búsqueda eterna, a desarrollar su propia razón, a experienciar su propia conexión con lo infinito, a vivir con verdadera libertad. ¿Quién sino nosotros puede hacer esto? ¿Quién puede recuperar la verdad antigua en nuestro tiempo, sino aquellos que están dispuestos a pensar verdaderamente? La tarea de Spinoza es nuestra tarea. La sabiduría que los antiguos buscaban preservar es disponible a nosotros si estamos dispuestos a trabajar por ella. Y el impacto de vivirla, de realmente aplicarla a nuestras vidas, de permitir que remodele nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro propósito, es la verdadera revolución. En el corazón de la segunda parte de este relato, donde el conflicto entre fe y razón alcanza su expresión más pura, es necesario descender más profundamente en el entendimiento de cómo el miedo, no la fe genuina, se convirtió en el motor secreto de toda religión institucional, porque aquí está lo verdaderamente herético de Spinoza. Él no negaba la experiencia espiritual, no negaba que la mente humana pudiera tocar algo trascendente. Lo que negaba, y esto es lo que genuinamente perturbó a sus contemporáneos, era que esa experiencia necesitara de la mediación de la Iglesia. Peor aún, demostraba que la Iglesia había pervertido sistemáticamente la experiencia espiritual al envolverla en miedo. ¿Qué diferencia existe entre una verdadera relación con lo divino y una relación basada en el temor a un Dios vengador que castiga en la eternidad? La diferencia es precisamente la que separa la libertad de la esclavitud. ¿Acaso no es obvio que un ser humano que actúa moralmente porque genuinamente comprende la interconexión de todas las cosas y desea preservar esa armonía, es fundamentalmente diferente de un ser humano que se comporta moralmente porque teme el castigo divino? El primero es el acto de un alma libre, de una razón iluminada que elige el bien porque lo ve como tal. El segundo es el acto de un esclavo que obedece porque ha sido entrenado a través del condicionamiento del miedo. Spinoza lo expresaba de manera que resultaba casi ofensiva en su claridad. La Iglesia había construido un sistema de control mediante la manipulación psicológica. Había tomado la experiencia de asombro y misterio que los antiguos maestros consideraban el camino a la iluminación y la había transformado en un mecanismo de culpabilidad y dependencia. El pecado original de Adán, ese relato brillante de manipulación narrativa, se convirtió en el instrumento perfecto. Porque si toda la humanidad nace culpable, si existe una deuda primigenia que no se puede pagar mediante las propias acciones, entonces existe una dependencia perpetua del sistema salvífico que solo la Iglesia ofrece. Es un mecanismo de dominio tan elegante, tan devastador en su efectividad, que apenas se puede imaginar que haya sido diseñado de manera consciente. Y sin embargo, aquí está Spinoza, este pequeño hombre que pulía lentes, viéndolo todo con una transparencia que resultaba casi insoportable. Cuando Spinoza examinaba los textos antiguos con la severidad de un cirujano, descubría algo que los teólogos medievales
habían hecho todo lo posible por ocultar, que los propios padres de la Iglesia, Agustín, Jerónimo, Ambrosio, todos ellos habían sido intelectuales de primera categoría y que su versión del cristianismo era precisamente una versión diseñada para servir a los intereses políticos del Imperio Romano. Constantino no abrazaba el cristianismo porque la verdad mística de Cristo lo había tocado profundamente. Abrazaba el cristianismo porque se daba cuenta de que era el mecanismo de control social más efectivo que había visto en su vida, una religión que prometía recompensas en el más allá por la obediencia en esta vida, que predicaba la renuncia al poder terrenal mientras solidificaba el poder institucional de la Iglesia, era demasiado valiosa para dejar pasar. ¿No es esto lo que el historiador perspicaz debe ver? Que la religión occidental, al menos en su forma institucional, no emergió orgánicamente de la genuina experiencia mística de los primeros seguidores de Jesús, sino que fue sistemáticamente transformada por figuras como Constantino y Teodosio en un aparato de Estado religioso. Los heréticos posteriores, los que la Iglesia persiguió sin piedad, a menudo estaban simplemente tratando de recuperar esa experiencia mística original. Los cátaros, los waldenses, los husitas, todos ellos tenían en común un impulso: regresar a la sencillez y la autenticidad. Y la Iglesia no podía permitirlo, porque cualquier regreso a lo original amenazaba con exponer toda la arquitectura de corrupción que se había construido. Spinoza vio claramente que la verdadera religión, si es que tal cosa existe, debe ser la religión de la razón. No porque la razón sea fría o mecánica, sino porque la razón es el camino por el cual la mente participa en la estructura lógica del universo mismo. La verdadera fe es la comprensión de que uno es parte de un todo infinito, la participación consciente en el movimiento eterno de la naturaleza divina. No es creer proposiciones absurdas porque una autoridad te las impone. No es temblar ante la idea del castigo eterno. No es comprar perdones o hacer penitencias. Es comprender. Y aquí Spinoza se encontraba en una extraña posición. Era, por herencia y educación, parte de la tradición judía. Pero la tradición judía, al menos en la forma que existía en el siglo XVII, también había desarrollado sus mecanismos de control. Aunque no poseía el poder político de la Iglesia Católica, la comunidad rabínica ejercía un control intenso sobre sus miembros. La Torá había sido interpretada durante siglos, y esas interpretaciones se habían cristalizado en leyes, costumbres, tradiciones. Para cuestionar cualquiera de ellas era exponerse a la condenación, al ostracismo. Cuando Spinoza comenzó a hacer preguntas que los rabinos consideraban inaceptables, cuando empezó a publicar sus ideas, la comunidad judía de Ámsterdam no vaciló. Lo expulsaron, lo excomulgaron y lo hicieron con una maldición tan severa que era prácticamente una condena a muerte social. En el Talmud mismo, ese texto que Spinoza había estudiado profundamente como joven, existen historias de personas que cuestionar demasiado las formas establecidas. Hay una tradición, aunque nunca fue oficializada, de los 4 que entraron en el Pardes, el jardín de las percepciones místicas. De estos 4 sabios que alcanzaron los más altos niveles de comprensión mística, uno se volvió loco, otro murió, uno se convirtió en hereje. Solo uno, el rabino Akiva, supuestamente emergió sin daño. La lección que se transmite a través de generaciones es clara. Hay límites para lo que puedes pensar, incluso en la búsqueda de la verdad. Ir demasiado lejos es peligroso. Pero Spinoza decidió ir demasiado lejos de todos modos. ¿Qué significa esta decisión? ¿Qué significa que un hombre joven, criado en la tradición, educado para ser rabino, dotado de inteligencia excepcional, decidiera deliberadamente desafiar a los guardianes de esa tradición? Significa que había visto algo, había visto que la verdad que se oculta es más importante que la comodidad que se busca, que la claridad de la comprensión es más valiosa que la seguridad de la comunidad, que ser un pensador genuino requiere una soledad que la mayoría de los seres humanos no pueden imaginar, porque aquí está el costo real de la verdad. No es simplemente el peligro político o religioso, aunque eso es real. Es la soledad intelectual que resulta cuando comprendes cosas que la mayoría de las personas a tu alrededor son incapaces o no desean comprender. Es la experiencia de estar en una habitación llena de gente
que habla un idioma que aparentemente comprendes, pero que significa algo completamente diferente para ellos que lo que significa para ti. Es ver a tus seres queridos enredados en sistemas de pensamiento que sabes, con certeza, son construidos sobre mentiras y no poder hacer nada al respecto porque el acto de mostrarles la verdad los destruiría. Esto es lo que Spinoza soportó. Pulía lentes durante el día, ganando lo suficiente para vivir modestamente, rechazando pensiones que le ofrecían príncipes y monarcas porque sabía que cualquier fuente de patrocinio que no fuera completamente independiente comprometería su pensamiento. Por las noches escribía sobre Dios, sobre la naturaleza, sobre la necesidad lógica del universo. Escribía la Ética, una obra que comenzaba con definiciones y axiomas tan simples que parecían casi triviales, y que luego procedía mediante una lógica implacable a demoler prácticamente todas las suposiciones sobre las que la religión occidental había construido su imperio. ¿Qué era la ética en realidad? Era la aplicación del método geométrico a los asuntos del espíritu. Era una afirmación de que las verdades sobre la naturaleza de Dios y del ser humano podían ser conocidas con la misma certeza que las verdades de la geometría euclidiana. Y si podían ser conocidas de esta manera, entonces toda la tradición de apelación a la autoridad, a la revelación especial, a la tradición sagrada, se colapsaba. La verdad no requería mediadores, solo requería una mente dispuesta a pensar claramente. Pero la verdad que Spinoza presentaba no era simplemente una negación de las creencias religiosas tradicionales, era más radical que eso. Era una afirmación de que el universo es necesario, que no existe libertad de voluntad en el sentido que la mayoría de la gente la concibe, que todo lo que sucede, sucede porque debe suceder, que no existe el azar o la contingencia fundamental. ¿Cómo pueden las personas que creen que son libres para elegir entre el bien y el mal aceptar una filosofía que afirma que no hay tal libertad? ¿Cómo puede funcionar un sistema de responsabilidad moral si todo está determinado? Aquí Spinoza hacía un movimiento brillante. Afirmaba que la verdadera libertad no es la libertad de elegir entre alternativas, sino la capacidad de actuar desde la comprensión de la propia naturaleza. Cuanto más comprendemos las causas que determinan nuestras acciones, cuanto menos somos movidos por pasiones externas que no comprendemos, más libres somos. La esclavitud es estar determinado por causas externas, ignorando que eso está ocurriendo. La libertad es estar determinado por la propia naturaleza, actuando desde la comprensión. ¿No es esto radicalmente diferente de la noción cristiana de libertad? En el cristianismo, la libertad significa la capacidad de elegir entre obedecer a Dios o desobedecer, entre vivir moralmente o caer en el pecado. Pero en Spinoza, la libertad es mucho más profunda. Es la capacidad de comprender tu lugar en el orden infinito de las cosas y de actuar desde esa comprensión. No elegimos ser libres, nos volvemos libres a través de la comprensión, y una vez que lo entiendes, ya no hay conflicto entre libertad y necesidad. Comprendes que tu libertad real consiste en actuar según lo que eres necesariamente, sin resistencia, sin represión, sin culpa. ¿Ves el impacto revolucionario de esto? Si la libertad es comprensión, entonces la culpa es principalmente ignorancia. Y si la culpa es ignorancia, entonces el único camino genuino a la redención no es el arrepentimiento performativo, no es el sometimiento a una autoridad clerical, sino el aumento del conocimiento. Es la aplicación rigurosa de la razón a los asuntos que más nos importan. Es el cultivo de lo que Spinoza llamaba el conocimiento racional, en contraposición al conocimiento imaginativo, que es la fuente de la mayor parte del sufrimiento humano. ¿Y acaso no es esto precisamente lo opuesto a lo que la Iglesia predicaba? La Iglesia quería que los seres humanos permanecieran en el nivel del conocimiento imaginativo, viendo el mundo a través de las lentes del miedo, la culpa y la necesidad del Salvador es externo. Spinoza quería que los seres humanos ascendieran al nivel del conocimiento racional, donde podían ver con claridad, donde podían comprenderse a sí mismos como parte necesaria del orden infinito. Pero hay más. Spinoza hablaba de un tercer tipo de conocimiento, el que él llamaba conocimiento intuitivo de las cosas singulares bajo la especie de eternidad.
Este era el conocimiento místico, el conocimiento que la experiencia espiritual genuina produce. Era la experiencia de la mente, comprendiendo su propia existencia como parte de la infinidad de Dios, no separada, no enfrentada, sino unida. Era lo que los sufíes llamaban fana, la aniquilación del ego. Era lo que los cabalistas buscaban en sus meditaciones sobre los nombres de Dios. Era lo que los budistas llamaban el nirvana. ¿Y no es esto lo más peligroso de todo desde la perspectiva de la Iglesia? Porque Spinoza no solo estaba atacando la credibilidad de las instituciones religiosas, estaba afirmando que la verdadera experiencia mística es accesible a cualquiera que esté dispuesto a pensar clara y profundamente. No requiere ordenación, no requiere educación teológica formal, no requiere la gracia especial de los sacramentos, solo requiere claridad de pensamiento y una cierta disciplina de contemplación. La democracia de la verdad mística era el verdadero terror del orden eclesial. Es por esto que durante siglos, la Ética de Spinoza fue considerada el libro más peligroso de Europa, no porque fuera oscura o difícil de comprender. Era difícil, pero sus conclusiones eran penetrantemente claras. Era peligrosa porque cualquiera que la leyera verdaderamente, que la estudiara no como un catecismo de creencias que simplemente aceptar, sino como una demostración rigurosa, sería liberado. Sería liberado de la culpa irracional. Sería liberado del miedo al castigo divino. Sería liberado de la necesidad de mediadores espirituales. Simplemente a través de la comprensión. No mediante un evento mágico de conversión, sino gradualmente, a través del ejercicio de la razón aplicada a los asuntos que importan. En los textos antiguos que Spinoza frecuentaba intelectualmente, en los fragmentos de Parménides, que hablaba de la necesidad del ser, en Plotino, que describía la emanación del uno, en los maestros sufíes anónimos, cuyas obras circulaban bajo censura, él encontraba nuevamente esta verdad, que el universo es un todo unificado gobernado por la necesidad, que los seres humanos son parte de ese todo, que la verdadera sabiduría consiste en comprender esto. Los antiguos lo sabían, pero no tenían disponible el lenguaje de la lógica moderna para expresarlo de manera que fuera indiscutible. Spinoza proporcionó ese lenguaje. Utilizó el rigor de la geometría euclidiana, el poder de las demostraciones lógicas, para mostrar que las conclusiones de los antiguos maestros no eran especulaciones subjetivas, sino verdades necesarias que se seguían de la naturaleza de la realidad misma.